Hace unos días entraron a robar a un bar en el que estaba un amigo. En un momento, él vio la posibilidad de escabullirse de ese lugar, pero cuando salió, una mujer lo detuvo y le rompió la cabeza con la cacha de su arma. Días después nos enteramos en el colegio y la mayoría atinó a decir, uy, menos mal no fue tan grave. Y es que en Colombia cualquier cosa menos que la muerte es algo no tan grave. Si te roban, te golpean, te ultrajan, pero no te matan, sentimos que nos fue bien, que vivimos para que nos maten otro día. Hemos crecido en una sociedad, una cultura violenta, muy dura, en la que prima la ley del más fuerte, casi de forma literal. Salimos armados de una u otra manera a la calle, muchas veces dispuestos a darnos golpes con el que sea, con el que se interponga en nuestro camino cuando vamos de afán para el trabajo. Empujamos, agredimos en el transporte masivo, discutimos con los vecinos que ponen música a todo volumen que no nos gusta, nos agarramos a golpes con nuestras parejas, le decimos a nuestros hijos e hijas que no hay que dejarnos de nadie, que eso es de pendejos, de huevones. Se puede pensar que somos adictos a la violencia entonces. Nos gustan los malos conflictos, aunque la cosa puede ser por otro lado. Resulta que los investigadores Carlos Alberto Hurtado de la Universidad de Salamanca y Adriana Juliet Serna, también de la misma universidad en España, hicieron unos acercamientos al tema de la neuropsicología de la violencia. Y en resumen, encontraron evidencias muy importantes acerca de los efectos que tiene la violencia en los cerebros, tanto de los agresores como de los agredidos. Explican, por ejemplo, en el caso de los agresores, que resulta una afectación bastante importante en estructuras como la corteza prefrontal, el sistema límbico, el hipocampo y la amígdala, además de otros, ¿no? Y entonces a estas personas se les dificulta planificar y organizar, dirigir de alguna forma correcta o adecuada su conducta inmediata, por lo que tienen mayores problemas para seguir las normas o las reglas que se establecen en un sistema social. En el caso de las víctimas, también ellos suelen desarrollar algo que se llama alexitimia, que resulta ser la dificultad para reconocer las emociones, por lo que no responderán adecuadamente a estímulos que puedan resultar amenazantes. Así es que el panorama de la cultura de intolerancia en Colombia es algo bien complejo, sobre todo si pensamos que prácticamente cada colombiano ha sido de una u otra forma víctima de algún tipo de violencia o varios tipos de violencia. Y eso lo hemos hecho parte de nuestras vidas. De hecho, aún seguimos celebrando que seamos capaces de, como dice un dicho acá, matar y comer del muerto, porque eso nos presenta como seres capaces de sobrevivir en este ring. Hola, mi nombre es Mario Rojas y hoy, en este espacio, junto con el filósofo Julián Caballero, empezaremos a charlar acerca de este tema tan complejo, triste pero importante. Vamos a hacer unas especulaciones reflexivas sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, porque tenemos como meta en este ejercicio apuntar hacia una ciudadanía de amplios horizontes. Julián, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, pues a la audiencia, bienvenidos a todos y todas a este espacio de reflexión de filosofía aplicada hacia una ciudadanía de amplios horizontes. Como bien lo decía mi compañero Mario, mi nombre es Julián Caballero, y a partir de ahora pues estaremos en este espacio de permanente reflexión y crítica, analizando en este caso pues lo que es esta cultura de la intolerancia
a la cual nuestro amigo Mario pues ha hecho, digamos, un preámbulo con este ejemplo, pues que deja mucho que decir de la idiosincrasia, digamos, de los colombianos frente a este tipo de conductas que hemos normalizado. Muchísimas gracias, Julián. Sí, porque es que nosotros hemos construido una frase que de pronto describe un poco nuestra realidad, ¿no, Julián? Dice, en la sociedad intolerante, lo respetado son las ideas y creencias de las personas y no las personas mismas, siempre identificadas del todo con sus ideas y creencias, ¿sí? Em, es como la antítesis de otra frase que nos plantea Sabater y es a donde queremos apuntar. Nos dice lo contrario, dice, en la sociedad tolerante, lo respetado no son las ideas y creencias de las personas, sino las personas en sí mismas, nunca identificadas del todo con sus ideas y creencias, ¿sí? Entonces, pues, Julián, charlémonos un rato acá sobre todos estos asuntos, a ver a qué conclusiones podemos llegar en unos minutos. Ok, listo, Mario. Entonces, bueno, en este primer capítulo, pues seguimos reflexionando sobre el fenómeno de la cultura de la intolerancia en Colombia. En este caso, pues digamos que lo haremos a partir desde dos títulos de la obra del filósofo colombiano Estanislao Zuleta. El primero, Elogio de la dificultad, un ensayo de 1980, y Sobre la guerra de 1985. Estas reflexiones pues tienen una pertinencia, ¿sí? Y una frescura que viene muy bien al tema para entender el paradigma de la sociedad colombiana en este momento histórico, ¿sí? De cara, ya que estamos de cara al proceso electoral para el año, para poner, digamos, el gobierno del 2022 al 2026. Y es mencionar la complejidad de los problemas estructurales que azotan a la sociedad colombiana. Estos inevitablemente pues pasan por el tratamiento de esa lucha por el poder entre los partidos tradicionales, en el que técnicamente se nos ha embolatado a los colombianos la posibilidad de una democracia real y efectiva, ¿sí? En lo que muchas veces se hace alarde de que nosotros vivimos en la aparente democracia más antigua de Latinoamérica, y es que el problema consiste básicamente en que se trata de jugar a una política sin contrincante, ¿sí? Eh, No muchas veces a realizarse en la historia de la humanidad bajo regímenes de terror que se han permitido como método de dominación la, la satanización del adversario, la falsa propaganda, la desaparición corporal, espiritual y cultural del otro. ¿Sí? Desde los mismos orígenes de la civilización occidental, en lo que fue ese proceso de aculturación con la conquista en América, pues básicamente lo que se vio fue una invasión, ¿sí? Donde se socavaron los valores, digamos, del contrincante, ¿sí? Se le redujo al anonimato y a la esclavitud, y a partir de ahí, pues básicamente lo que vemos es un largo periodo de colonialismo, donde básicamente pues unas castas dominantes empezaron a primar unos valores por encima, digamos, de esas tradiciones que habían sido el suelo sagrado de muchas comunidades, ¿sí? Entonces lo que podemos ver finalmente es que en esa historia de los vencedores y los oprimidos, pues se han afirmado unos metarrelatos que han terminado primando y se han convertido hoy en día, digamos, como en el material, en la materia prima de todo ese tipo de propaganda y telenovelas, digamos, que se nos venden desde nuestra propia cultura como latinoamericanos. Entonces, la novela del narco, la novela, digamos, de ese narco que es bueno, novelas como El Capo, como etcétera. Entonces uno empieza a mirar de que nos empiezan uno se empieza a identificar con esas estructuras criminales, digamos, desde ese ideal del narco bueno, ¿sí? O ese narco que finalmente es alguien que quebranta la ley, pero también tiene... Entonces, finalmente empezamos a ver cómo desde esa propaganda
empieza a establecer una cultura de la intolerancia, donde vemos así que es así que cuando hablamos de la cultura de la intolerancia, terminamos remitiéndonos a esa cultura con unos personajes siniestros que aparecen inclusive en todos los medios de comunicación, mojando prensa, en las portadas de revistas, ¿sí? De revistas que se convierten en un referente de información, ¿sí? Entonces vamos a verlos, podemos identificar, sabemos quiénes son los que nos roban, sabemos quiénes son los que nos violan, pero de una u otra forma, pues, damos cuenta de que siempre pudo haber sido peor, ¿sí? En reducir lo que llamaban, en reducir la corrupción a sus mínimas proporciones, en robe, pero nos quedamos con ese, digamos, como esa satisfacción pudo haber sido peor, porque siempre nos con el vecino. Entonces, esa propaganda de no nos vamos a convertir como Venezuela, votemos por fulanito y tal, y entonces empiezan a surgir unas maquinarias, unos discursos de guerra, de violencia contra la paz, contra el diferente, contra el que cuestiona la realidad, y es ahí donde uno empieza a mirar de que es muy difícil, digamos, zafarse de esa cultura de la intolerancia que finalmente se ha permeado tanto en nuestras costumbres y lo ejercemos de manera sutil en la cotidianidad, ¿sí? Como, ya como un hiperativo de nuestra cultura colombiana. Ese hiperativo de ser impertinente, ¿sí? Frente a lo que establece la palabra cultura, que básicamente es la convivencia con el prójimo, que es respetar las leyes, y vemos cómo todo eso se empieza a saltar, ¿sí? Porque finalmente son unos valores negociables, circunstanciales, dados, digamos, al momento, ¿sí? Entonces hemos aprendido dentro de esa lógica de la supervivencia y como a adaptarnos, ¿sí? Y a ser muy felices en la ética de un ser humano, que finalmente nos damos por bien servidos en el hecho de que podemos seguir un día más y en la misma de intolerancia y respeto en el que convivimos día a día, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver cómo desde la propuesta de Zuleta dice que si bien pese a que la idealización de la relación armónica entre seres humanos se muestra como un imposible, una contradicción, es claro que lo social se define justamente por ser un espacio en el que las diferencias, las singularidades, la otredad coexisten, conflictúan y se llaman continuamente a nuevas creaciones. De ahí la pertinencia de Zuleta, ¿sí? De este pensador colombiano, pues Zuleta, heredero de la filosofía de la sospecha y de la filosofía de martillo de Nietzsche, sobre la guerra, parte de la consideración de que para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, es necesario comenzar por reconocer el conflicto y la hostilidad como fenómenos constitutivos del vínculo social. ¿Ello qué quiere decir? Que finalmente una experiencia auténtica de la política pasa por el reconocimiento del otro, pero también pasa por el reconocimiento, digamos, de esas prácticas que son antiéticas y que van en contra, digamos, del mismo pacto social, ¿sí? Porque finalmente es ahí donde empieza, digamos, toda esa cadena de cosas mal hechas, de cosas que finalmente conllevan al desajuste social, a la inconformidad, a un malestar en la cultura y que finalmente pues nos llevan a esas prácticas como ahorita bien lo decía Mario, de cómo finalmente para entrar en el transporte público nos empujamos, entramos todos con afán, empieza uno a darse cuenta de que el tráfico es imposible, empieza uno a estresarse, a enfermarse y finalmente nos vemos como en un callejón sin salida porque ninguno quiere ceder. ¿Sí? Y es aquí donde finalmente tenemos que empezar a ver, digamos, como unas oportunidades de mejoramiento en el fondo del abismo, ¿sí? En ver el conflicto también como una oportunidad,
¿sí? Para identificar esas barreras que nos separan como colombianos, pero también para empezar a ver oportunidades de mejoramiento, oportunidades reales, no para llegar a ese estado idealizado del paraíso donde finalmente todos ven hacia la misma dirección y donde la unidad se convierte pues en la panacea a la cual, digamos, que vemos finalmente es que es importante la coexistencia desde la recuperación de unos valores, unos mínimos de convivencia que deben empezar a primar para poder empezar a derrotar esta cultura de la intolerancia que finalmente pues, se nos ha convertido en algo tan próximo, tan nuestro, ¿sí? Porque nosotros mismos, digamos, de manera inconsciente la realizamos, las ejecutamos, pero que finalmente, pues, en un ejercicio de introspección debemos empezar, digamos, como a darnos cuenta de que también incurrimos en ese tipo de prácticas y cómo poder, digamos, a partir de ahí empezar una terapia, un ejercicio de grupo para como ciudadanía empoderada, ¿sí? De lo que es el ejercicio de la democracia, ese ejercicio permanente intelectual de pacto ciudadano para empezar, digamos, a mirar, a cambiar un poco, digamos, esas costumbres que nos han llevado a aglutinarnos en unos problemas sin salida. No sé, Mario, qué quisieras aportar ahí a propósito de esta cultura de la intolerancia y el giro Eh, que le estamos dando. no, pues completamente de acuerdo y estoy escuchando y me pongo a recordar una canción, no sé si de pronto la tienes ahí también presente, de Charly García, que se llama Demoliendo Hoteles, y hay una partecita de la canción donde dice, yo fui educado con odio y odiaba a la humanidad, ¿sí? Entonces, es esa como proceso cultural es algo que de alguna forma tiene que ver con ese proceso educativo que se da en los hogares, que va, digamos, de generación en generación, como que estamos heredando violencia e intolerancia y, digamos, esa incapacidad de resolver los conflictos y ese anhelo, como dice Zuleta, de esos países de Cucaña, ¿no? Donde no soy capaz de resolver el conflicto. Quiero es un mundo absolutamente feliz sin conflictos, pero no me preparo para ser capaz de resolver los conflictos. O sea, el conflicto se ha satanizado y se ha vuelto como algo indeseable, ¿sí? Y tal vez por eso uno puede empezar a pensar cosas como la violencia que se ejerce contra las mujeres y las mujeres que se quedan en silencio y toleran, no se nos tolerar, eso es aguantar el maltrato, lo que le pasó a las abuelas de nosotros, que, que, que los esposos tenían un comportamiento muy agresivo y por evitar el conflicto simplemente callaban, ¿sí? Por ese temor a, venga, discutamos esta cuestión, charlemos desde la diferencia, hagamos unos acuerdos, sino, no, es ese terror, ese miedo al conflicto, porque pues de alguna manera el conflicto les podía representar un futuro más nefasto que su presente, ¿no? Entonces, más bien yo aprendo a lidiar con mi esposo que llega borracho, ¿sí? En lugar de enfrentar la situación y entrar en un diálogo que nos lleve a superar el alcoholismo del marido, ¿cierto? Entonces, eso es algo que se ha ido perpetuando y perpetuando y lo hemos normalizado tanto, Julián, que uno ya ni siquiera distingue, es una línea muy delgada, ¿no? Uno ya no distingue los discursos de maltrato de los discursos cordiales, ¿no? O sea, y la misma gente dice, no, ay, no exagere, ¿sí? Entonces, es una vaina bien compleja. Y cuando tú planteabas, Julián, lo de cómo a partir de esa cultura traqueta, de esa cultura narco que nació por allá como en los finales de los 70, principios de los 80, se afianzó en los 90 y nos dio nombres muy famosos a nivel mundial, la cultura de Escobar y todo esto, es como, no sé, yo pienso en los antihéroes, Julián, para hablar como del cómic y todo eso,
cómo uno empieza como a inclusive a identificarse y encariñarse con un antihéroe, con una persona que pasa por encima de la norma, por encima de los demás, pero uno lo justifica, ¿sí? Entonces uno dice, por ejemplo, eh, Deadpool mató a un montón de personas, pero pues lo hizo porque tenía que salvar a otras, ¿sí? Empiezan a justificar cosas y hay gente hoy en día que todavía justifica, por ejemplo, lo que tú decías, que robe, pero que robe poquito. O el planteamiento que hacía por ahí cierto personaje de la vida nacional. Bajemos la corrupción a las proporciones, a unas proporciones aceptables, así como para recordar lo que tú mencionabas ahorita. ¿Cuáles son las proporciones justas de la corrupción, sí? ¿Cuáles serían las proporciones justas de la violencia? ¿Cuáles serían las proporciones justas de la intolerancia? No sé, o sea, estadísticamente, entonces, ¿a cuántos tendríamos que matar y a cuántos tendríamos que violar y a cuánta plata nos tendríamos que robar para que sean proporciones justas, tolerables y que uno diga, ese político sí actúa bien porque no robó tanto? O robó mucho, pero es que mire, nos dejó 3 puentes y nos dejó una carretera. Entonces, y esos discursos nos llevan a tomar unas decisiones bastante complejas, eh, tanto a nivel político como a nivel familiar y a nivel personal, ¿no? Es algo que hemos normalizado demasiado, ¿no? Finalmente es un discurso de odio, ¿sí? Que ha pululado y se ha arraigado mucho y lo hemos adoptado, ¿sí? Por eso es extraño que Colombia, siendo un país que lleva décadas en violencia, ¿sí? Desde mucho antes, desde la época gaitanista, como finalmente pues eso llevó a otros fenómenos sociales, políticos y demás, pero finalmente Colombia es el país que extrañamente dice no al plebiscito por la paz, ¿sí? Le dice no a la consulta anticorrupción. Colombia es el país que finalmente reelige nuevamente a un Senado donde finalmente pues, la mayoría están gobernando únicamente para los empresarios, que finalmente son los que han monopolizado el poder económico y político durante mucho tiempo y que se han valido de prácticas como el paramilitarismo para el despojo de tierras, eh, afectando a millones de ciudadanos y finalmente pues uno empieza a mirar que pues cuál es lo que proyectamos, qué es lo que nosotros proyectamos como colombianos ante el mundo, ante los otros países y parece que finalmente estamos en una sociedad con unos horizontes muy estrechos, donde lo que prima es la minoría de edad y donde lo que ahorita Mario hacía esa analogía con esos antihéroes que se han convertido en un referente porque los aceptamos, inclusive nos identificamos con estos personajes no digamos de los héroes, porque finalmente el héroe es el que golpea, llega y tumba la puerta, es el que más mata, nunca lo derrotan, ¿sí? Entonces es el que mata, nadie, digamos, que le cuenta los muertos a él, o por lo menos no desde el punto de vista jurídico, para que responda por estos muertos. Y nos damos cuenta de que finalmente la historia de las civilizaciones es una historia de muchos muertos y donde finalmente los padres, los fundadores de esas grandes naciones, pues finalmente son esos héroes que se han valido de la violencia, del saqueo, y donde finalmente pues la diferencia entre ellos y los perdedores es que finalmente pues en la medida en que ellos han ganado y han vencido, pues han legitimado su derecho a gobernar. ¿Sí? Y no se les sanciona el hecho de que hayan desaparecido al otro, de que hayan sido los que más destrozan o causan, digamos, desmanes. Y ahí vemos, por ejemplo, ahorita esta cuestión en Ucrania, entre Rusia y Estados Unidos y nuevamente como Estados Unidos pues se vale de sus estratagemas a través de la OTAN y mostrándose como siendo, digamos, un país que ha intervenido en todas las guerras y que ha invadido muchas naciones y finalmente, digamos, que siempre queda como el héroe porque finalmente, pues, es la economía que domina. Y creo que en nuestro país, pues, funciona algo similar.
porque finalmente pues es un país en el que somos alrededor de, no sé, 47 millones de colombianos, pero donde básicamente el 10% de la población son dueños de más del 70% de los recursos, la tierra y las riquezas. ¿Sí? Y en esos niveles de desproporción es donde finalmente pues empiezan a legitimar unas prácticas de dominación, unos discursos de violencia, donde se empieza, digamos, a proliferar esa cultura del avivato, del que puede, digamos, como acaparar más, que puede, digamos, exhibir muchas más posiciones. Y ahí entonces nos empezamos como a simplemente a resarcir a resignarnos en el hecho de que finalmente pues tenemos trabajo, de que estamos bien, de que gracias a Dios, digamos, pudimos llegar bien al trabajo a pesar de que las condiciones son pésimas del transporte y lo que ahorita pues con lo que habíamos arrancado de que finalmente la vida pasa a un segundo plano y ya la cuestión no es vivir, sino sobrevivir. Ese tipo de cosas, digamos, que dejan mucho que decir digamos, de lo que llamamos la calidad de vida, ¿sí? Que es un concepto que de pronto uno empezaría a mirar de qué manera se ha deteriorado y se ha desgastado en este tipo de forma como vivimos y como nos comportamos frente al otro, ¿sí? Por ese mismo discurso que se empieza a permear desde todas las formas de comunicación, empezando por las novelas, empezando por el tipo de programación que nos venden a los colombianos, ¿sí? Porque no es una televisión con carácter educativo, sino simplemente para entretener al pueblo y hacer lo que se desentienda, digamos, de esos problemas fundamentales que son urgentes. El problema de darnos cuenta de que realmente pues somos los responsables y podemos darle un giro, ¿sí? A esta cuestión desde prácticas como el hecho de volver a recuperar, por ejemplo, la confianza en el voto y volver a votar y poder dirigir, digamos, darle un giro a la nación. Pero ha estado tan caída esta cuestión que finalmente, digamos, que lo que en Colombia, digamos, es el escepticismo frente a muchas cosas, el descrédito frente a las instituciones públicas que finalmente ya no nos representan o ya no le damos como ese valor y empezamos a ver ahí hay un desgaste ahí de esos principios que se nos inculcaron tanto en el colegio, pero que en la vida práctica después del colegio, pues uno ve de que esas cosas como que ya pasan a un segundo plano. Sí, Julián, es que aquí hay harta tela para cortar, ¿no? Yo pienso que podemos de pronto ya hoy en esta primera parte brindar un par de conclusiones y alistarnos, ¿no? Para que las personas que nos van a acompañar en este recorrido de los podcasts de Sinergia nos acompañen en el próximo, pues vamos a seguir hablando precisamente de este tema, ¿no? De estas especulaciones reflexivas sobre la cultura de la intolerancia en Colombia, apuntando pues hacia allá, hacia cómo lograríamos nosotros configurar una ciudadanía de amplios horizontes. Entonces, me gustaría, si te parece, Julián, eh, una pequeña reflexión a modo de cierre por mi parte, algo que plantea Eduardo Galeano, porque pues listo, uno dice esto es desesperanzador de cierta forma, pero se pueden hacer vainas. Y hay algo muy bonito que él planteaba, lo voy a parafrasear, decía, muchas personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que para ir proyectándonos para el siguiente capítulo, en cómo desde otros autores podemos ir charlando sobre un discurso de esperanza y de una proyección positiva ante esta realidad que es innegable, ¿no, Julián? O sea, no podemos negar esta realidad y a partir de no negarla es que podemos empezar a verla de una forma objetiva, consciente, crítica y proponer algo.
Entonces, no sé qué nos regalarías, Julián, para una reflexión e ir cerrando este primer capítulo. Bueno, qué pena que ahí me... Bueno, en efecto, la idea de este espacio es poder, digamos, como am, trabajar desde una pedagogía que intente sensibilizar al espectador, un espectador, digamos, con espíritu crítico y reflexivo, y que pueda, digamos, desde su entorno, digamos, como hacer una transformación real. Partiendo de esa premisa de Gandhi, donde decía que si quieres cambiar al mundo, complicado, muy complicado. Más bien, cámbiate a ti mismo. ¿Quieres cambiar al mundo? Cámbiate a ti mismo. Y de esa forma, pues lo que te rodea, pues empezará, digamos, también a transformarse en la medida en que yo soy consciente de mis posibilidades y empiezo a hacer cambios en mí, primero en mí y luego en el exterior que me rodea. Entonces creo que finalmente esa es como la propuesta, una propuesta un poco más objetiva, un poco más concreta y más real en cómo empezar a producir algunos cambios estructurales, primero en la conciencia, en el modo en que nos percibimos y podemos percibir nuestra realidad para poder hacer pequeñas contribuciones. Listo, Julián. Pues bueno, entonces invitamos a las personas que están acá siguiendo este proyecto a que nos acompañen en el próximo capítulo y en los próximos capítulos, ¿no? Aquí abajo vamos a dejar unos enlaces para que puedan visitar la página. Asimismo, vamos a seguir entregando material cada 2 semanas. Entonces, para que estén ahí atentos, atentas a este proceso. Muchísimas gracias, Julián, por esas reflexiones, em, por este inicio de esta saga de podcast que vamos a hacer en este proyecto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Esperamos sus aportes. Acá pues pueden escribir qué les pareció, qué les gustaría, qué opinan del tema, y que empecemos a hacer equipo pues en este proceso tan bonito, tan chévere que estamos iniciando. Entonces, Julián, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast y estamos hablando de cualquier cosita por WhatsApp. Ah, Ok, listo, Mario. De igual forma, la invitación a continuar, a, en empezar, digamos, como a crecer la audiencia, para poder, digamos, construir realmente un proyecto interesante, bonito, donde podamos interactuar con más personas que puedan retroalimentar nuestro trabajo y poder, digamos, madurarlo en la medida en que vayan saliendo nuevos episodios. ok, Julián. Bueno, muchísimas gracias. Hasta Ok, pronto. listo. Ok, chao.